Bueno, ya para finalizar, vamos a hacer una flecha del Te tiempo. voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te quedarías si te dijese que acabas de ser creado hace 5 segundos? ¿Para ti lo creerías bajo tu sentido común? Para nada, ¿verdad? Porque se escapa de nuestro entendimiento. Digo, es que intervienen muchos factores como tus recuerdos, ¿no? Tus memorias. Filosóficamente podrías decirlo, que acabas de nacer hace 5 minutos, pero como la creación no sé, de la psique de alguien más, pero o sea, con el hecho de que tú seas consciente de, pues sería imposible porque tú estás existiendo por ti mismo, en teoría. Lo que sí te podría creer, es algo que una vez un profe dijo, ¿qué pasaría si te dijeran que de pronto despertaras una mañana y que tu familia llegada o una persona externa a ti que no te resulte de ningún tipo familiar llegara y te dijera, Alan, tienes una enfermedad mental y te creaste, que te estuviste trabajando en un café, que eres bueno en la física, que estudias ingeniería en química, que tocas el piano, no sabes tocar el piano, no sabes hacer nada de eso, que tienes una amiga llamada Andrea, que tu mamá se llama tal. La realidad es que hace 20 y tantos años estás postrado en la cama y todo ha sido producto de tu imaginación. Es que se te cae el mundo. Exactamente. Ahí sí te podía creer, porque entonces todo lo que tú recuerdas en teoría existe o existió, pero como sabemos que el cerebro no diferencia entre la ilusión y lo que es real, entonces sí te podría sacar de pedo si alguien un día te llega y te dice eso, ¿no? Y yo me la creería. Todo lo soñaste, o sea, nada es real, nada existe. De hecho, estás en un... Igual es el mismo mundo que conoces, pero estás en un lugar completo, estás en un país diferente, estás con personas que nunca has visto en tu vida, la ropa ni siquiera la conoces, igual te ves al espejo y estás gordo o estás más delgado o nada que ver con la percepción que tenías nada que ver, nada, o sea, a lo mejor eres albina, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, eso sí puede tener sentido y creo que todas las personas, si un día se despiertan y les dices eso, que no lo hagan porque sería muy cruel, o igual y tal vez es cierto, ¿no? Pero siento que sí tendría más sentido, no sé si filosófico, pero tendría un poquito más de sentido que me dijeras que he sido creada hace 5 segundos. O igual que me dijeras, te despertaste hace 5 segundos después de haber estado 20 años en coma, ¿no? Y que digas, no, pero yo pues ya tengo mi vida. No, pues es que eso no existe, ¿no? O siento que lo acabo de hacer hace rato. O que de pronto googleas tu información, o de pronto YouTube no existe, o de pronto en Facebook no googleas a tus familiares y no los encuentras. Ahí sí, o sea, es todo un pedote existencial tal cual, porque te derrumbó todo tu mundo con una sola... Más que nada porque es factible. Porque podría pasar, o sea, eso sí es una realidad que podría ser, porque la realidad que percibimos, como hemos hablado, no es... En probabilidad. En probabilidad no es ni instantánea, ni existe el pasado, ni existe el presente, solamente existe ni existe el pasado, ni existe el futuro, solo existe el presente y ni eso, porque lo que vamos recordando ya es pasado, o sea, lo que yo dije hace 5 minutos ya es memoria y ya no existe. Y lo que estás viendo, lo que tu cerebro está procesando, tarda en procesarlo, valga la redundancia, de momento que lo que estás viendo, lo que es presente, está siendo parte del pasado. Como si viviésemos en un eterno pasado, pero no tan abstracto, más bien más abstracto de lo que es el pasado como lo conocemos. Exactamente, porque incluso el pasado es una construcción social, es una construcción que los seres humanos... Es un concepto. Es un concepto, exactamente. Tanto el futuro más que el pasado. Pero Parménides decía en uno de los videos que tuve que hacer por una clase que el futuro se ve influenciado de las mismas memorias y los mismos recuerdos del presente y del pasado. Y el pasado a su vez se ve influenciado por tu percepción del presente, porque pues has escuchado hablar del efecto Mandela, ¿no? Sí. De que pues a lo mejor tú recuerdas haber estado en la escuela y haber conocido a tal persona. Ciertas características que no son. Igual y cuando como que si o cuando ves una película, ¿no? Que dices, pues tal actor hacía esto. Y de pronto a veces es como que igual ese actor no era, o sí era, pero no era como tú lo recordabas. Exactamente. Entonces, ¿qué tan fiel son tus recuerdos? O sea, ¿qué tan fieles son tus recuerdos, tus familiares, tus expectativas, tu mero pensamiento, tu mera conciencia? ¿Qué tan fiel eres de ti mismo? Claro. Y de acuerdo al tiempo como tal, tú podrías decir, de acuerdo a la entropía, es imposible viajar como tal al pasado. Para viajar al pasado hay una posibilidad para viajar al pasado y sería invirtiendo energía mecánica. Tú puedes agarrar un vaso y lo dejas caer, un vaso de cristal. Si tú todas esas piezas intuimos que se rompió, las vuelves a reunir, estás devolviendo al pasado el objeto, porque en su estructura molecular la estás devolviendo. Se cae, se rompe, se devuelve
regresó a un estado base. Entonces, bajo el concepto de la entropía, tú dices que hubo un cambio en el tiempo. ¿Cómo funciona la entropía? ¿Es una ley de la termodinámica, la entropía? Yo pensaba que era un concepto social. No. Pero no sé No, es de física, de hecho. Qué interesante. Que dice que los eventos en el universo son aleatorios. Si tú pones un cubito de hielo en un lugar que está caliente, vas a ver cómo se está derritiendo. Pero se está derritiendo porque cuando lo pones en esa temperatura hay más posibilidades de que las moléculas estén separadas, que se vayan separando molécula a molécula. Hay una probabilidad, pero la probabilidad de que se queden en el lugar, que se queden las moléculas congeladas, entre comillas, es muy, muy baja. Okay. Podría existe la posibilidad, es físicamente posible en un universo, no en otro universo, más bien en una lejanía, en un tiempo impensable, que si tú pones un cubito de hielo al sol, jamás se derrita. Existe la posibilidad porque las moléculas, es como un dado, tú agarras un dado y lo agitas y lo sueltas. La posibilidad de que caigan uno es de un sexto. Si agarras dos dados, la posibilidad de que caigan los dos en uno se eleva al cuadrado, es menor, inversamente proporcional al cuadrado. Sí. Entonces, si tú tienes cientos de miles de millones de moléculas que vienen contenidas en un hielo, la posibilidad de que se queden en su lugar es súper baja, pero existe la probabilidad. Entonces, si una persona muere y está en el suelo, hay una probabilidad de que jamás se descomponga, porque sus moléculas puede que caigan en la posición en la cual está su cuerpo, o sea que existe la posibilidad de que haya que se quede estático, o que incluso reviva, de que alguien que pudo haber recibido un balazo en la cabeza, puede que en el momento preciso la probabilidad haya hecho que el tejido que se rompió regrese a su posición. Por estadística es entrópicamente posible. Wow. Entonces imagínate un universo con moléculas aquí, moléculas allá, de oxígeno, carbono, de cualquier elemento que tú te puedas imaginar. Imagínate que en un momento dado miles de millones y de millones de moléculas y de partículas deciden que van a caer en la posición exacta, en el momento exacto en el que construyen una persona, construyen un planeta, construyen un sistema solar, que todo se formó de un segundo a otro, porque cayó en la bajísima probabilidad de que realmente pudiese suceder eso. Wow. De que creara la construcción cerebral con la configuración específica, con los recuerdos específicos de que hemos vivido todo lo que hemos vivido en nuestras vidas, de un segundo a otro. Y es matemáticamente posible. Pero en nuestra cabeza se nos escapa, porque por muy matemática posible que sea, no existe tiempo para que suceda, porque el universo corre, el espacio entre el universo se está expandiendo y no hay materia suficiente para que suceda, pero podría suceder si se dan las condiciones. Entonces podríamos aseverar que hay una probabilidad baja, ridículamente baja, de que hayamos sido creados hace 5 segundos, o hace un segundo, o hace segundo a segundo que te hayas creado. Porque la posición exacta de nuestros recuerdos, de nuestra vida, todo lo que hemos estudiado, todo lo que nos define como personas, todo lo que es parte de nosotros, todo lo que definimos se haya construido en un segundo por parte del azar. Porque sucede, y no es un dato estadístico que te sacas de la manga. La entropía como tal es real, y es lo que define que el tiempo, tú no puedes ir para atrás en el tiempo, porque las cosas están sucediendo. Para ir atrás en el tiempo tú tienes que invertir energía y devolver las cosas en su lugar original. Eso sería entrópicamente la definición de viajar en el tiempo. Lo de viajar en el tiempo hacia adelante, lo que es la flecha del tiempo, o sea, el futuro, no es más que nada el hecho de tú percibir el tiempo más lento, que sería la dilatación temporal, pero eso no tiene nada que ver con la entropía. Más que nada. O sea, la entropía más como un aplauso por su edición. Es un pedo súper complejo. Es un pedo complejo. Te saca de onda, porque tu percepción jamás llegaría a algo así. Sí. Pero yo tengo dudas con respecto a eso, porque hablas de qué dices, ¿no? Es que no son estadísticas, no es algo aproximado, es algo real. Sin embargo, hablas después de que puede llegar a ser imposible porque no hay tanta masa, no hay tanta materia más bien en la Tierra. Cuando dije que no había tiempo suficiente en el universo para que sucediera, hablaba del hecho de que para que sucediera de nuevo, porque para que sucediera en principio, para que nosotros podamos asimilar que hay una posibilidad infinitamente baja de que hayamos sido creados en un instante a otro,
a causa de el fenómeno que te mencioné de la entropía, tenía que haber ciertas características como suficiente tiempo, o sea, tiempo que te cagas. Igual y hasta incluso un universo de 3 segundos de vida puede que suceda, porque si cae en la posibilidad. Más, vuelvo a comentarte que se necesita tiempo suficiente, se necesita espacio con toda esta materia, todas las partículas en sí, para que se acomodasen y que nos crease a nosotros mismos. Así que... Okay, mi duda es, ¿se han salido, ha habido algún caso? Digo, es completamente imposible que puedas, como lo que decías, ¿no? Incluso puede ser tu mismo caso, puede ser tú en ese momento creado. Pero ¿hay alguna probabilidad? ¿Hay alguna cercanía que digamos que avale lo que me acabas de decir? O sea, algo que podamos percibir. Mundano no. No hay algo mundano, hay algo... Porque todo lo que sucede de ese estilo tiene que ser mecánica cuántica, tiene que ser a un nivel muy escalar. Un electrón tenga que permanecer en un lado porque hay un campo electromagnético que le impide moverse y que de pronto esté en otro lugar porque está dentro de la probabilidad de sucede, pero que ya una cantidad muy significante necesitaríamos demasiado tiempo para ver en el momento en el que cambia su forma y se genera algo totalmente distinto, que es posible porque si uno se sale y otro se sale de determinada forma, pueden acomodarse en el momento preciso. Entonces es un poquito más algo estimable, ¿no? Es como de, ok, si un electrón se comporta de esta manera, puede que también otro electrón se comporte, y si todos se comportan de la misma manera, no solo entonces, electrones, o sea, cualquier tipo de partícula que generan o de las cuales estamos compuestos. Ok, entonces es más que nada una aproximación que no es una estadística, sino que puede ser posible debido al comportamiento particular. Estadísticamente hablando, es posible de que suceda. Sí, precisamente por las características de las partículas, ¿no? Exactamente, por la comportamiento y la ley de la termodinámica. Lo que es la ciencia, amigos, en sociales no tenemos este tipo de problemas y cosas, pero me gusta, es te interesante. las puedo pedir pasando. Ya sé, vamos a hablar de temas científicos también, así como hablamos de feminismo y esas cosas. Me gustó mucho la percepción de la entropía. De hecho, cuando dice el primer ejemplo del vaso de agua, pensé que ibas a decir, si un vaso de agua se quebra y después se vuelve a reconstruir, como que en mi cabeza estabas tú poniendo los pedazos, si yo lo hago tal cual, ¿no? De que lo formaras. Entonces ahí yo dije, a pesar de que estás componiendo el mismo vaso de agua, no es el mismo vaso de agua porque ya está fragmentado. Es que filosóficamente ya sabes, estamos hablando de si es o no es la misma. Sí, bueno, es que los pensamientos como que se distinguen, pero bueno, yo así lo percibí, ¿no? Como de a pesar de que Heráclito, ¿no? El lago, no te bañes en el mismo lago, no eres el mismo que ayer. Entonces si el vaso se quiebra, ya no es el mismo vaso. Construirse un vaso similar al otro, pero no es el mismo, porque ya está quebrado. No es lo mismo, o sí, en identidad es lo mismo, pero eso ya es otro tema, es un tema un poquito más filosófico que como tal científico y particular. Pero siguen siendo las mismas partículas. Sí, no, porque pues se quiebran. Ok. Y pues es bien interesante. Más que nada que sea lo que más aproxime a regresar el tiempo. Pero no deja de ser una aproximación. Ajá. Sí, o sea, es lo que te digo, de que tú reconstruyas, sería como regresarle el tiempo a devolverlo al mismo ser. Pero como no es el mismo ser en determinada corriente filosófica... No, y aparte el tiempo ya pasó. Y suponiendo... el tiempo es una ilusión. Exactamente, es lo que te iba a decir. Si el tiempo es una ilusión y como lo que viene... Es que nos estamos bueno, no tal cual, pero puede... Más que nada aclarando ciertas cosas. Sí, porque mira, o sea, si tenemos en cuenta que el tiempo no existe y que el presente es lo único que estamos viviendo y que el pasado ya pasó y ya tampoco existe... Entonces, ya no sé lo que iba a decir, ¿no? Entonces el tiempo no se reconstruye. El tiempo ya se fue. Y lo que haces es ok, sí armar el vaso, pero en un tiempo diferente, que y ya se está yendo, pero no es el mismo momento. Pero es que tú mides el tiempo con la materia, ¿no? O sea, es que lo que te decía de que el tiempo en el concepto de la entropía como tal, de devolver a un estado inicial. Ok, entonces la entropía, no sé si nos quedó claro tal cual lo que tú entiendes como entropía. Considero que aquí tu pregunta va hacia mi subjetividad, cuando el concepto como tal es objetivo. El concepto solo hay uno y existe para la física. Se puede aplicar analógicamente, similmente a otras áreas, que poéticamente queda espectacular, pero definición solo hay una, que es acuñada por y para la física. Así que, como tal, la entropía se le considera a una medida de desorden o de desorganización en un sistema. Así que entre más desorden hay en un sistema, más entropía hay, y viceversa. En el momento que
digamos, tú tienes una pecera llena de pelotas de amarillas y tú agarras una cubeta con pelotas verdes. Las agarras, las mezclas y le das, digamos que 3 sacudidas. ¿Cuál es la probabilidad de que terminando las 3 sacudidas, todas las pelotas del color que dije que acabas de echar estén arriba? Existe la probabilidad, pero es muy baja. Ok. Entonces... ¿Cuál es la probabilidad de que si se cae el vaso, se quebre y en el aire se vuelva a reconstruir? Existe, pero es muy baja. Va a perder entropía, va a ganar entropía dispersándose en toda la habitación. Entonces, el conjunto ganó entropía porque hubo un desordenamiento en sí. Ok. Cuando se rejunta, pierde entropía. Cuando se vuelve a organizar las cosas. Me gustó cómo quedó así. Bueno, Okay. Entonces... Después hablamos de la realidad, pero realidad en una percepción tanto filosófica como... Hablamos o sea, con el tema de la entropía nos metimos desde la percepción... Es que hablamos de la filosófica tal cual como la científica. Es que, bueno, yo te podría decir, digamos que sí, yo prendo esta luz. Tú podrías decir que la luz, tú la viste que llegó primero a ti y después a mí. Digamos que la luz fuese como una pelotita que se acerca a ti. Ves que primero te llega a ti y después que me llega a mí. Pero yo la puedo apagar y prender y veo que a mí llega a mí y después a ti. Sí, claro. Porque cada quien tiene una realidad y es parte de la relatividad. Entonces, si cada quien tiene una realidad, significa que la realidad no existe. Una realidad objetiva no existe, una realidad general no existe. Porque realidad subjetiva no existe. Ok, es que cuando hablamos, es que yo sí tengo muchas dudas cuando alguien dice, como cuando me hablaste un día de los colores, que me dijiste que... Que no existen los colores, que solo son, creo que partículas que de pronto llegaban a tu retina a esas y no sé qué, partículas le ¿no? dices colores, que no son partículas, serían moléculas. No sé qué sea, pero me vale madre. Sí. El punto es que yo dije, o sea, yo sí soy mucho de pensar, supongo que es por lo mismo la influencia filosófica que hasta ahora tengo, ¿no? De cada cabeza es un mundo, entonces cada persona... interpreta la información como mejor le convenga desde un ángulo determinado. Entonces, ¿existen muchas realidades o no existe ninguna? Objetiva. No hay una objetiva, no hay una percepción mía general. Me equivoqué de que no hay una realidad objetiva, más bien todas son subjetivas, individuales. Si no es que no existe una realidad. No existe una realidad objetiva entiéndase objetivo como no existe una realidad. Existen realidades individuales que igual también son ilusiones, pero bueno, ya, adiós. Sí, la verdad no sabemos cómo terminar eso, o sea, esto es un tema más que nada porque dan ganas de continuar, pero ya duró un chingo. Bueno, ya. Me voy a nutrir de este tema, del otro tema, porque me quedé sin palabras y no sé qué sí. ¿De cuál tema? De lo de las realidades. Sí, igual y podríamos hablar de... Ay, bueno, si subimos esto, que ojalá que sí lo subamos, se me ocurrió, de hecho, podemos dividirlo en capítulos, ¿no? Como cortar el arte y luego la cuarentena. Va a ser más fácil. Sí, para que la gente... Bueno, ya el punto es... Espera. Sí, podemos poner como al final, si les interesa, si alguien escucha esta parte de nosotros en un futuro y si les interesa específicamente un tema de los 3 que abordamos el día de today, que están divididos en 3 videos o en 3 fracciones, en 3 etapas, pues díganos cuál quieren que hablemos y si no nos quieren decir nada tampoco importa mucho. Lógicamente si quieres que hablemos de transfobia. O también si hablamos de temas como, no sé, perspectiva científica y perspectiva filosófica, ¿no? Estará interesante. Pero bueno, ya y no pelearnos, sino complementar. Sí, simplemente. Adiós. Adiós. ¿Dónde el puntero? El punto.